¿Qué harías por amor cuando cada costumbre de la sociedad apunta en sentido contrario? Cuando el honor de una familia, la fortuna de un apellido y la mirada implacable del vecindario amenazan con destruirlo todo. Imaginen, en la niebla de Londres victoriano, una pianista ciega que aprende el mundo por los sonidos y un reportero cuya voz recorre los salones y los diarios. Una pasión imposible que comienza en la intimidad de una nota y podría derrumbar un imperio. Descubre hasta dónde llegarán por ese amor que nadie debe conocer, por esa melodía prohibida que arde más fuerte que el vapor de los trenes. La ciudad olía a carbón, a gas encendido, a caballos en los adoquines. Las campanas de las iglesias marcaban la hora mientras la niebla se espesaba como un telón. En un salón de Mayfair, bajo la luz amarilla de las lámparas de gas, Evelyn Ashford tocaba. Su mundo era un piano de caoba, el roce del terciopelo de su falda, el latido de las partituras entre sus dedos, y un pequeño relicario con una violeta prensada que su madre le había dejado símbolo y consuelo. Evelyn era ciega desde la infancia. Para ella la música dibujaba rostro. Entre los asistentes había un hombre que no tenía título, sino una voz, Thomas Reed, reportero del diario más crudo y honesto de la ciudad. Sus crónicas olían a tinta, a vapor de imprenta y a verdad. Él cubría conciertos por necesidad y por devoción, maravillado por la manera en que Evelyn transformaba las notas en confesiones. Desde la primera frase que pronunció para el público, Evelyn sintió la vibración de la sala cambiar. No había visto su rostro, pero la textura de su voz quedó adherida a su memoria, grave, cálida, con el borde áspero del carbón de la prensa. Fue la primera chispa. Todos hemos sentido esa atracción prohibida cuando un tono, una sonrisa, un gesto contienen más que el mundo permite. ¿Nunca has amado a alguien imposible? Pero entonces, sus miradas se encontraron. Fue en un ensayo privado, cuando una fotógrafa, emocionada con la nueva técnica del daguerrotipo, insistió en tomar una imagen para la revista. Evelyn se negó a mirar la lente, pero Thomas, sin permiso, colocó su mano sobre el relicario de ella para protegerlo mientras la luz cegadora se encendía. En ese instante, sus ojos se encontraron, él con la solemnidad de quien descubre un tesoro, ella imaginando su rostro por primera vez por la manera en que su mano temblaba. Lo que sintió en ese momento cambió todo. No era solo la curiosidad, sino la certeza de que su voz y su música pertenecían ahora a la misma confesión. La vida victoriana, sin embargo, tenía reglas rígidas. Evelyn pertenecía a una familia con nombre antiguo pero sin recursos. Su tía, protectora de su reputación, arregló un compromiso conveniente con Lord Asbury, un hombre de fortuna que prometía devolver el esplendor perdido a la casa Ashford. Thomas, por su parte, era la clase de hombre cuyo apellido no abría puertas. Escribía verdades que irritaban a los poderosos, viajaba en trenes de segunda y cenaba donde fuera que la noticia naciera. Su relación debía ser un secreto, guardado entre las resonancias del piano y los pasillos de la imprenta. ¿Elegirías la pasión o la reputación? El primer obstáculo surgió como una cortina, un artículo de Thomas que denunciaba la fábrica de Lord Asbury por trabajos infantiles y jornadas interminables. El escándalo creció como humo, y de la noche a la mañana, la familia de Evelyn recibió miradas y cartas que hablaban de vergüenza. El compromiso se apretó. Evelyn temía perder la casa que mantenía su nombre. Thomas temía que su voz hubiese destruido el futuro de la mujer que amaba. Ambos sintieron por primera vez que su amor, aunque verdadero, era un peligro. Pero entonces, el silencio se quebró. Evelyn recibió una nota anónima con una fotografía. La nueva ciencia que capturaba rostros, que mostraba a ella en el salón con un hombre desconocido. La revista la acompañó de rumores, un escándalo, una indebida familiaridad. Las sospechas apuntaron a Thomas por la palabra impresa, y sin pruebas, la sociedad cerró filas. Las tensiones fueron íntimas y físicas. En secreto, Thomas rozó la palma de Evelyn mientras le devolvía un guante de seda que ella había dejado en el piano, un gesto mínimo en otra época, una promesa en la suya. Sus respiraciones se acercaron, el olor a tabaco de su chaqueta chocó con la fragancia de la violeta en su relicario. Cada encuentro era una cuerda al borde de romperse, un paseo por Hyde Park, donde sus manos se rozaron por accidente junto al lago, una nota sostenida que se prolongó hasta que sus cuerpos se inclinaron peligrosamente, una conversación que terminó con los labios separados por un aliento demasiado cerca. ¿Qué harías por amor cuando hasta el roce es un riesgo? Todos estos momentos aumentaron la culpa y la pasión. En la prensa los carteles murmuraban. En los salones las visitas cesaron. La tía de Evelyn reforzó las reuniones con chaperones. Pero hubo un instante, uno verdadero y letal, en que todo cambió. Thomas obtuvo pruebas que demostraban la culpabilidad de Lord Asbury en prácticas crueles, y al mismo tiempo, recibió la orden de retractarse o perder su puesto. Publicar la verdad destruiría a Evelyn socialmente, pero callar
Fallar significaba traicionar su conciencia. Fue entonces cuando Evelyn, sentada ante su piano en la oscuridad conocida, pidió a Thomas que le hablara de aquel artículo. Él lo narró en voz baja, componiendo la historia con sutileza y coraje. La música y la palabra se entrelazaron, y al final, ella tomó la decisión que pocos en su mundo podrían comprender. Lo que sintió en ese momento cambió todo. Evelyn decidió que su fidelidad no sería un apellido que manchaba manos con sangre, sino a la verdad y al hombre cuya voz le había enseñado el valor de nombrarla. En un gesto que desafió costumbres, negó el compromiso con Lord Asbury delante de la familia reunida, no con escándalo teatral, sino con la firmeza de quien entiende que la reputación no es nada sin integridad. La sociedad murmuró, el escándalo surgió, y Lord Asbury amenazó con arruinar a la familia. Thomas, por su parte, renunció a su puesto para protegerla de una persecución peor. Le entregó su último artículo impreso en un recorte que ella guardó en su relicario junto a la violeta. Fue una confesión desnuda. Prefiero perderlo todo antes que perderte. La noche en que eligieron el amor, hubo una escena de intensa vulnerabilidad, bajo la lluvia, en un andén de estación donde el vapor lamía las lámparas. Thomas tomó la mano de Evelyn, y con voz quebrada, dijo su nombre como si fuera una promesa. Ella respondió tocando la mejilla de él con la yema de los dedos, imaginando la calidez de su rostro. Se rozaron los labios en un silencio que la sociedad no aprobaría, y por un instante se permitieron todo lo prohibido. Pero entonces, ella alzó la mano y le pidió una cosa imposible, que la viera no con ojos sino con la honestidad de su palabra. El periodista y amante aceptó. Al final, no fue un duelo público ni una boda ostentosa lo que cerró la historia, sino un pacto íntimo. Con la nueva evidencia expuesta por Thomas, y con su nombre defendido por la verdad, la gente comenzó a escuchar de nuevo a Evelyn por su música, y no por los chismes. Su relicario, antes símbolo de memoria, ahora guardaba también el recorte de la verdad, y la seda del guante de Thomas. La melodía que ella tocaba en cada concierto, era ahora su emblema, una frase musical que ellos llamaban su secreto, que viajó por las columnas de la ciudad, como un susurro poderoso. ¿Crees en el amor que desafía todo? ¿Qué harías tú por alguien cuya voz te lo es todo? Esta es una historia de sacrificio y de coraje, de cómo un piano, una voz y un pequeño relicario cambiaron el destino de dos almas en una era que no permitía el error. El amor no borró las cicatrices de la ciudad, ni las complejidades del mundo victoriano, pero les dio a Evelyn y a Thomas la libertad de vivir una verdad que nadie pudo silenciar. Si te movió esta pequeña rebelión de corazones, quédate, hay más historias en la niebla, más voces que desafían las convenciones, y más melodías que esperan ser escuchadas. ¿Quieres escuchar la próxima?